Buenos días. Vamos a desarrollar en este video un nuevo contenido de nuestra materia Tecnología Mecánica, Tecnología de Fabricación. Nos vamos a referir concretamente a la fabricación de ruedas dentadas. En esta primer transparencia tenemos un índice en donde mostramos cuáles son cada uno de los ítems que vamos a desarrollar. En primer lugar, nos vamos a referir a la función de las ruedas dentadas en la mecánica, la geometría del diente, los tipos de ruedas dentadas, todos los métodos de fabricación que se emplean para hacer ruedas dentadas. Seguidamente nos vamos a centrar en los que más nos interesan, concretamente los métodos de fabricación por arranque de viruta, y hacia el final daremos algunos datos adicionales. En relación a la función en la mecánica, lo primero que tenemos que poner en claro es que dos o más ruedas dentadas que engranan entre sí constituyen un engranaje. Esta es una definición dada en el libro Alrededor de la máquina herramienta del autor alemán Heinrich Gerling. Entonces, estamos frente a un mecanismo que es utilizado para transmitir potencia mediante un movimiento giratorio entre dos ejes, pudiendo la transmisión ser generalmente entre ejes paralelos, y ahí estaríamos utilizando ruedas cilíndricas, o entre ejes a 90 grados, y en ese caso emplearíamos ruedas cónicas. Estos sistemas pueden modificar las características tanto de la velocidad como del sentido de giro. Y desde el punto del rendimiento mecánico ofrecen una eficiencia del orden del 98%. Respecto de la geometría del diente, el tipo de perfil más utilizado es el de evolvente. Y en relación a los parámetros geométricos, son probablemente tres los más importantes, los más destacados. Tenemos el diámetro primitivo, el módulo, que no es otra cosa que la relación entre el diámetro primitivo y la cantidad de dientes de la rueda dentada, y por último el paso, que es el perímetro a nivel del diámetro primitivo, es decir, pi por el diámetro primitivo, dividido el número de dientes. Obsérvese que si vinculamos las dos expresiones, también podemos decir que el paso es igual a pi por el módulo. Respecto de los tipos de ruedas dentadas, tenemos dos grandes grupos, las cilíndricas y las cónicas. De las cilíndricas tenemos aquellas de dientes rectos y las de dientes helicoidales. En el caso de las cónicas, y si observamos la gráfica que está abajo a la derecha, yendo de izquierda a derecha, tenemos aquellas que son de dentado recto, de dentado helicoidal o de dentado hipoidal. En este esquema, tomado de la tesis de doctorado del doctor Álvaro Álvarez de la Universidad del País Vasco, podemos observar a la izquierda todos los métodos de fabricación de ruedas dentadas que son sin arranque de viruta, y a la derecha los que son con arranque de viruta. En relación a los primeros, podemos decir que se pueden fabricar ruedas dentadas por fundición, por procesos de sinterizado, por inyección, por extrusión, por estampado, por forjado e incluso también por estos métodos que están tan de moda como son los de fabricación aditiva.
En relación específica a los procedimientos por arranque de viruta, que son los que más nos interesan, lo vamos a desarrollar con un mayor grado de profundidad. Vamos en primer lugar por las ruedas cilíndricas. Las ruedas cilíndricas, como decíamos, pueden ser tanto de dentado recto como de dentado helicoidal y se pueden mecanizar por tres tipos de procesos. El primero, por mortajado o como se dice en inglés slotting, donde la herramienta, ya sea de forma circular, como en el método Fellow, o una herramienta lineal o peine lineal, como en el método MAG, están provistas de un movimiento alternativo similar al que presenta la máquina limadora, lineal alternativo. Segundo proceso, por fresa-tornillo o denominado en inglés jobbing, método conocido por el fabricante de la máquina que creó este método, concretamente denominado método Fauter. En tercer lugar, el más moderno de todos, denominado skiving, que es una metodología de fabricación de ruedas cilíndricas para ser aplicado por fresado en centros de mecanizado de 5 ejes o máquinas multitarea, pero requieren de una enorme precisión y sincronización en las máquinas, por lo cual hay pocos fabricantes de máquinas herramientas en el mundo que ofrecen este tipo de proceso, y lo ofrecen hasta tal punto que el control numérico tiene un ciclo fijo para este tipo de proceso para la operación de skiving. Por nombrar algunas de las empresas que producen máquinas con estas capacidades, tenemos las empresas alemanas DMG, Liebherr, Heller y Gross. Vamos por los métodos de mortajado. El primero, el Fellows. En el Fellows, la herramienta es una fresa circular que tiene un movimiento de rotación y, como en todo proceso de mortajado, un movimiento lineal vertical alternativo, en tanto que el material a elaborar, el workpiece, el blank o el material de trabajo también presenta un movimiento de rotación. Para una mayor claridad del proceso, vamos a ver este video. En la primera parte del video, lo que nosotros podemos observar es la fabricación de una rueda cilíndrica de dentado recto, y esa rueda cilíndrica es exterior. En la segunda parte del video podemos observar cómo este proceso también puede ser aplicado para obtener formas dentadas en orificios, lógicamente con las limitaciones del caso por, el tamaño de la herramienta que nosotros vamos a poder alojar dentro de ese orificio previo. Segundo método de mortajado, denominado MAG, que hace uso de una herramienta lineal. Vamos a ver un video al respecto. Acá podemos ver la herramienta, un engranaje cilíndrico de diente recto, y ahí vemos cómo es el trabajo de la herramienta de corte, que como decíamos es un peine lineal. La herramienta tiene concretamente un movimiento lineal alternativo vertical, mientras el material de trabajo enfrenta o se combina con un movimiento de rotación.
Segundo proceso. Utilización de la fresa tornillo, jobbing o método Fauter. Este es un proceso de mayor productividad en donde la herramienta de corte concretamente tiene la forma de un tornillo, con lo cual tiene una mayor capacidad de desprendimiento de material. Esta herramienta de corte presenta, lógicamente, un movimiento de rotación y un movimiento de alimentación que también es en sentido vertical. Sincronizado con estos movimientos se encuentra la rotación del material o del blank. Vamos a ver un video para aclarar este proceso, un poco más complejo que los anteriores. Lo vamos a hacer a través de un video de un fabricante de este tipo de maquinarias, por lo cual en esta primera imagen estamos observando cómo es la configuración de la máquina herramienta. Ese es el aspecto exterior de la máquina, es una máquina con control numérico. Ahí podemos observar la variedad de movimientos que dispone. Ese es el cabezal portafresa tornillo. Ese cabezal, lógicamente, en función del tamaño del engranaje, tiene la posibilidad de desplazarse respecto del eje vertical, que es el eje que va a aportar el blank o el material a trabajar. Bueno, ahí estábamos viendo las capacidades de la máquina en vacío. Vemos cómo el personal de la empresa está haciendo controles geométricos que aseguran la precisión de la máquina, incluso controles con un sistema de medición láser. Vamos a verla ahora la máquina en su condición de trabajo, en su condición de servicio. Tiene un manipulador con el cual ahí está extrayendo ya una rueda dentada mecanizada y está poniendo un blank para que la máquina lo mecanice. Entonces acá estamos viendo cómo el proceso inicia desde arriba y la fresa tornillo tiene un movimiento vertical descendente para ir conformando toda la longitud del dentado. Ahí se ven concretamente o claramente dos de los movimientos, que son los movimientos de rotación. El movimiento de alimentación vertical, lógicamente, no se percibe del mismo modo. Vamos ahora a centrarnos en el proceso de skiving, el proceso más moderno de todos los que estamos comentando en relación a la fabricación de ruedas cilíndricas, que como decíamos, este proceso se puede aplicar en centros de mecanizado de 5 ejes o máquinas multitarea. Se trata de una fresa con insertos de metal duro intercambiables. Esos insertos tienen una geometría en función del perfil que nosotros querramos lograr. Las condiciones de corte son tan elevadas que el proceso prácticamente no se percibe, por eso la necesidad de observarlo en slow motion, como es el caso de este video, que es muy esclarecedor. Y evidentemente, con este proceso de skiving tenemos la capacidad de utilizar una máquina flexible, una máquina que en otro momento está mecanizando en un molde, para cuando nosotros lo necesitemos, construir o mecanizar una rueda dentada, ¿no es cierto? Cuando todas las máquinas anteriores son máquinas dedicadas
que lo único que pueden hacer son ruedas dentadas. Muy bien, vamos ahora por las ruedas cónicas. Las ruedas cónicas se mecanizan con dos procesos. Se pueden hacer por fresado con cuchilla múltiple, utilizando una máquina dedicada que se conoce como Gleason. O en segundo lugar, la podemos hacer por fresado en un centro de mecanizado de 5 ejes, utilizando herramientas convencionales. Probablemente de todas las máquinas dedicadas, la más compleja en su cinemática es la máquina Gleason. La máquina Gleason nos permite, a través de una cuchilla múltiple o una fresa de cuchilla múltiple, fabricar ruedas cónicas en espiral, pero con un nivel de productividad muy elevado. Vamos a ver un video para que nos ayude a esclarecer el proceso. Acá tenemos una máquina de la empresa Klingenberg, una máquina alemana, y podemos observar concretamente el proceso que decíamos de utilización de una fresa de cuchilla múltiple. Lógicamente que hay una combinación y sincronización entre los movimientos de rotación de la rueda dentada y de la fresa de cuchilla múltiple. Vamos ahora a ver cómo sería el proceso de dentado, o por lo menos una parte del mismo, realizado en un centro de mecanizado de 5 ejes, aplicando herramientas convencionales, no herramientas especiales, como lo fue en la mayoría de los casos anteriores. Ahí tenemos un cuerpo de una rueda cónica y vamos a iniciar el proceso de tallado con una fresa cilíndrica. Una fresa que tranquilamente se podría estar utilizando para hacer un fresado frontal en una placa. En alguna medida, cada una de esas ranuras y la combinación de dos ranuras que nos permiten definir la forma de un diente será una operación que nosotros tengamos que repetir, ¿no es cierto? O sea que en alguna medida la programación corresponde a un dentado o a una ranura, mejor dicho, y luego ese proceso lo tenemos que hacer en forma repetitiva, dividiendo en el perímetro de nuestra rueda dentada cónica. Para cerrar un poco la idea, vamos a ver un proceso completo de mecanizado de una rueda dentada, pero partiendo de la pieza forjada. Acá, bueno, nos hablan de una operación de turn milling. ¿Por qué? Porque estamos generando una superficie que se podría hacer perfectamente por torneado. Todas estas operaciones son de turn milling, se las suele denominar de esa forma, ¿no? Evidentemente yo por fresado puedo hacer los mismos trabajos que por torneado, pero lógicamente con una menor productividad. La empresa Sandvik, la empresa sueca conocida por todos nosotros, ha desarrollado concretamente con la firma alemana Heller un herramental especial para el mecanizado
de ruedas dentadas cónicas. Bueno, todavía seguimos con el mecanizado de la rueda, preparando la zona en la cual más adelante vamos a hacer el dentado concretamente. La fresa Coromil 390 no es otra que una fresa de planeado y escuadrado. La 300 es una fresa que tiene insertos redondos y que en este momento está haciendo la superficie cónica de nuestra rueda dentada. Fíjense cómo esta máquina tiene la capacidad de hacer el mecanizado completo de la rueda, porque a la máquina le llegó la pieza forjada. Acá ya estamos iniciando el perfilado de la rueda dentada. Lógicamente que este proceso se va a realizar en varios pasos e inclusive utilizando fresas con diferentes geometrías, ¿no? Se está trabajando una velocidad de corte de 235 metros por minuto y un avance de 2500 milímetros por minuto. Estamos en la fase del desbaste, de las ranuras que van a permitir definir el perfil de la rueda dentada. Ahora se ha cambiado a una fresa con una geometría diferente, aunque trabaja en las mismas condiciones de corte que la anterior. Y ahora ya con menor cantidad de material para sacar, la velocidad de corte es mayor, 325 metros por minuto, y las velocidades de avance se sitúan en el rango de 2600 a 3500 por minuto. 3500 milímetros por minuto. Para finalizar, vamos a hacer una comparativa entre la fabricación de ruedas dentadas realizadas en máquinas dedicadas, es decir, en máquinas que solamente pueden hacer ruedas dentadas, y las máquinas flexibles como son los centros de mecanizado de 5 ejes y las máquinas multitarea. ¿Cuáles son las ventajas de las máquinas dedicadas? Lógicamente son las que tienen la mayor productividad y precisión. ¿Cuáles son sus desventajas? Rigidez en el proceso, en el sentido de que esa máquina, si es una máquina que está pensada para hacer engranajes cónicos, no puede hacer engranajes cilíndricos. Son máquinas que por su preparación requieren que el lote de piezas a fabricar sea un lote de mediano a grande, por eso decimos que requiere serie. También es necesario la utilización de herramientas especiales. Las herramientas especiales suelen ser mucho más caras, tienen un precio mucho más alto que las herramientas estándar. Vamos ahora a los centros de mecanizado de 5 ejes o las máquinas multitarea. ¿Cuáles son sus ventajas? Su flexibilidad. En un momento están mecanizando una rueda dentada, en otro momento están haciendo un molde. Son capaces de mecanizar perfiles dentados de diseño especial, porque eso va a depender básicamente de una combinación de el diseño hecho en el CAD con la herramienta de corte que se adapte para lograr ese diseño. Utilizan herramental estándar
Como vimos en el último video, pueden hacer el proceso completo, cosa que las máquinas dedicadas solamente hacen el dentado, y son aptas para series unitarias, como sería el caso de hacer un único molde. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, lógicamente que comparada con las máquinas dedicadas, van a tener una menor productividad y una ligera menor precisión. Bueno, esto es a grandes rasgos todo lo que queríamos comentar en relación a la fabricación de ruedas dentadas.